Bienvenidos a la clase de resinas compuestas. El indicador de logro del tema, pues, es el manejo de las resinas compuestas considerando las características, propiedades, indicaciones, contraindicaciones y técnicas de aplicación del mismo con la finalidad de preservar la vitalidad del órgano dentino-pulpar. Las resinas compuestas son materiales bifásicos de inserción plástica. Poseen características mecánicas y ópticas para poder restaurar las unidades dentarias que hayan perdido tejido por diversos motivos. Es uno de los materiales dentales que más ha evolucionado a lo largo del tiempo y continúa en ese proceso, sobre todo en la parte de adhesión. Las resinas, como les dije anteriormente, al ser materiales bifásicos, es decir, poseen dos matrices, una matriz orgánica y una matriz inorgánica. En cuanto a la composición de la resina, pues tenemos la matriz orgánica y la matriz inorgánica. La matriz orgánica está compuesta por monómeros aromáticos y monómeros alifáticos. Entre los monómeros aromáticos tenemos el BGMA, que es el bifenolglicidil metacrilato. Tenemos el UTMA, que es dimetacrilato de uretano. Y pues como ellas son muy viscosas a temperatura ambiente, se les agrega unos reductores de viscosidad que vendrían siendo los monómeros alifáticos, como el TEDMA y el EDMA. Luego tenemos la matriz inorgánica, que vendría siendo lo que conocemos como el relleno cerámico, que son el cuarzo, el sílice coloidal, el vidrio de fluoricilato de aluminio. El bario y el estroncio le van a aportar radiopacidad a la resina. Para que esta matriz orgánica e inorgánica se unan, debemos tener un agente de enlace como es el vinilsilano. ¿Okay? Posición de la resina, pues tenemos los iniciadores como es el peróxido de benzoilo, que vendría estando presente en las resinas químicamente activadas, las canforoquinonas en las resinas fotoactivadas y más recientemente tenemos la ibocerina y la lucerina, que son iniciadores para resinas color extra bleach, que son extremadamente blancas. Esos pacientes que tienen una alta expectativa en cuanto a una tonalidad muy, muy blanca. También tenemos los inhibidores, los estabilizadores de color y los pigmentos. ¿Okay? Las resinas compuestas es uno de los materiales dentales que más ha evolucionado en la odontología. Recordemos que el padre de la resina es Bowen, quien las utilizó o hizo su desarrollo inicial en 1960. ¿Okay? Las resinas han evolucionado a través del tiempo en cuanto al relleno de las partículas. ¿Okay? De igual manera, han evolucionado de acuerdo al modo de activación, pues antiguamente eran autocuradas y se fue agregando luz, ¿okay? Para su fotoactivación. Asimismo, la adhesión de la resina al tejido dentario, ¿okay?
a través de los diferentes sistemas adhesivos que hoy por hoy conocemos y han evolucionado también en cuanto a su viscosidad. Pues venían las resinas fluidas, tenemos las condensables, las convencionales. Igualmente, en la actualidad han continuado su evolución, a pesar de que este timeline nos llega hasta el 2010. Las resinas hoy por hoy han evolucionado en cuanto a su carga cerámica, de acuerdo a su viscosidad, de acuerdo a su sistema de activación, que no solo, como dije, son las canforoquinonas, sino que tenemos también la glucerina y la ivocerina, ya que hay tonalidades que requieren un rango de luz de nuestras lámparas diferentes, ¿ok? La clasificación de las resinas compuestas, pues, de acuerdo al tamaño de las partículas, tenemos de acuerdo también a la viscosidad y también según el modo de activación. Tenemos esta imagen bastante clara, ¿no? En cuanto al tamaño de las partículas, pues al inicio eran de macropartículas que vendrían siendo entre 5 y 6 micrómetros, y ellas también evolucionaron a las microparticuladas. Y aquí tenían un bajo contenido cerámico, ¿ok? Recordemos que ese vendría siendo la matriz inorgánica. Posteriormente salieron las híbridas o microhíbridas, aún con las partículas más pequeñas, y aquí tenían un alto contenido cerámico. Posteriormente salieron las nanoparticuladas entre 5 y 75 nanómetros. O sea, estamos hablando de partículas aún más pequeñas y un alto contenido cerámico. Y luego tenemos las nanohíbridas, que aquí hay partículas micro, nanopartículas y un alto contenido cerámico. En esta imagen, como bastante didáctica también, vamos a observar las macropartículas que ya están en desuso, ¿ok? Ven que la imagen muestra unas partículas bastante grandes, entonces había muchos espacios o vacíos entre ellas, no tenían unas buenas características en cuanto al pulido o a la adhesión, a la resistencia al desgaste. Entonces vinieron las microparticuladas, aquí se introdujo el sílice coloidal, posteriormente las híbridas o microhíbridas, donde se mejoró la resistencia al desgaste porque aún tienen alto contenido cerámico, y las nanopartículas que nos van a proporcionar un mejor acabado y pulido. Entonces, sí, hay partículas muy pequeñas, muy chiquiticas, porque estamos con la nanotecnología, pero a su vez tenemos más carga de contenido cerámico. Con respecto a la viscosidad, tenemos resinas de baja viscosidad o fluidas, pues estas vienen en modo de jeringa. Ellas se van adaptando a las fosas y fisuras, ¿ok? A las depresiones que presenten nuestras cavidades, ¿ok? Y ellas van a tener la particularidad de que las vamos a poder utilizar en socavados, sobre todo en el sector posterior, ¿ok? Luego tenemos las de media viscosidad, que vendrían siendo las resinas convencionales. Estas son microparticuladas, nanoparticuladas, y estas requieren el uso de técnicas especiales, es decir, que el operador
sepa manejarlas porque debemos trabajar en un ambiente seco, que esté limpio, debemos saber que vamos a manejarla con unas espátulas especiales. Por eso debe estar el operador entrenado. Las de alta viscosidad pues son las condensables. Estas son más firmes al momento de su colocación. Ven en la imagen que tiene como una boquilla. Estas suelen ser de colores específicos, no tienen una gama tan amplia. En cuanto al método de activación, tenemos las químicamente activadas, conocidas también como autopolimerizables. Ellas venían en una presentación de base y catalizador, se mezclaban y se colocaban, pues estas resinas están en desuso. Las fotoactivadas o fotopolimerizables, pues es a través de la presencia de luz. Como dije en diapositivas anteriores, la presencia de luz también ha evolucionado en el tiempo de acuerdo a la fuente de luz. ¿Okay? Las duales requieren activación tanto química como física. Cuando hablamos de las fases de polimerización de la resina, pues tenemos tres fases: pregel, punto gel y fase postgel. Haciendo referencia a la fase pregel, es el inicio de la polimerización de la resina. Es aquí donde la matriz de la resina está en el estado plástico, donde se ve como más viscosa, que la resina tiene como la capacidad de fluir. No es solo simplemente que me esté haciendo referencia aquí a una resina fluida, no, es la capacidad de ella ir adaptándose, ¿ok? A nuestro socavado, o sea, la cavidad, ¿ok? Entonces aquí lo que nos quiere decir es que esos monómeros pueden seguir moviéndose o deslizándose. Luego tenemos el punto gel, donde hablamos ya de la polimerización en sí, donde se convierten en macromoléculas y ya no podemos hacer un movimiento o disfunción de esta matriz. Y es donde se habla del punto gel, ¿ok? Como que ya no es capaz de fluir. Ya esta resina no la podemos modificar, ¿ok? Y aquí es donde inicia o se mantiene esta contracción. Ya la fase post-gel es aquí donde el material está totalmente rígido, ha perdido su elasticidad, pero sin embargo ella continúa como contrayéndose. Es aquí donde viene la contracción de la polimerización. Las resinas fluidas vendrían siendo las resinas, recordemos, de baja viscosidad. Ellas devienen de un composite híbrido, se presentan en forma de jeringa. Ellas pueden ser tanto como los tintes, como vemos en esta imagen, que vamos a utilizar para darles características más anatómicas o particulares a nuestras estructuras dentarias. Ellas poseen menor contenido cerámico y mayor flexibilidad. Se utilizan para el relleno de socavados, fosas y fisuras, para pequeñas correcciones estéticas o para cavidades zona 3. Ellas poseen una radiopacidad baja, insuficiente. ¿Qué más les puedo decir de estas resinas? Bueno, tienen bajo módulo de elasticidad y alta contracción a la polimerización.
Bueno, tenemos aquí las resinas fluidas de alta carga. Estas son más recientes. Se presentan de igual manera en forma de jeringa. Es una evolución de las resinas fluidas convencionales. Estas tienen un alto nivel de carga de mayor del 70%, por ende, mejores propiedades. Ellas son esculpibles y también poseen tixotropía. Se preguntarán qué es la tixotropía y se refiere a las propiedades de ciertos materiales, como es en este caso la resina fluida de alta carga, en la que nosotros con un instrumento podemos someterla a cierta fuerza y esta se va a poder manipular. A pesar de que es un material viscoso, ella va a mantener su forma, pero con la aplicación de esa fuerza, ¿ok? De ese instrumento, nos va a facilitar su aplicación y adaptación, ¿ok? Y ella va a ir como recuperando su viscosidad al mismo tiempo. Entonces, algo bastante esculpible, a diferencia de las fluidas convencionales, que ellas, por ser tan fluidas, no las podemos ir adaptando. Esa es la diferencia. Las resinas híbridas, conocidas también como resinas universales, ellas tienen un tamaño variado entre 0.6 y 0.9 micrómetros. Hay una combinación de micrométricas y submicrométricas. Ellas poseen un alto contenido cerámico y poseen resultados estéticos bastante aceptables. Ellas mejoran las transferencias de las tensiones, sobre todo si estamos hablando de un sector posterior. Son resistentes al desgaste y tienen buenas propiedades físicas. Las resinas de nanopartículas, pues estas son de relleno de partículas muy pequeñas, entre 0 y 75 nanómetros, tienen alto contenido cerámico, por ende mayores propiedades ópticas, mayores propiedades mecánicas. Las superficies nos van a quedar más lisas, más brillantes y ellas poseen una viscosidad media. En el mercado, como ven en la imagen, esta es de la 3M, pero hay diversas casas dentales que ya tienen estas resinas nanoparticuladas, que ya tienen bastante tiempo en el mercado, pero fueron como el boom de la odontología en cuanto a la estética que ellas pueden proporcionar. Las resinas Bullfield, estas son unas resinas también relativamente nuevas, tienen alto contenido cerámico, mucho mayor que en las híbridas. Por ende, hay unas modificaciones en la matriz orgánica. Estas permiten polimerizarse en espesores de 4 a 5 milímetros. Aquí se aumentó la cantidad de fotoiniciadores. Por eso se ve alteradas las propiedades de refracción del relleno. ¿Qué quiere decir esto? Que el color en estas resinas se ve de manera restringido y por ende se van más hacia el sector posterior. Entonces, una vez que ustedes utilicen estas resinas Bullfield en el sector posterior, se recomienda que se utilicen capas, como dije, de 4 a 5 milímetros, pero ya nuestra capa final de resina a colocar vendría siendo nuestras resinas convencionales. De tal manera, así disminuimos en cuanto al desgaste y obtenemos mejores propiedades ópticas. Y les traigo las resinas de fibra corta. Estas son unas resinas muy recientes en el mercado, en el año 2013, por la marca GC.
la conocemos como EverX posterior. Es un material de refuerzo de fibra discontinua de tipo e-glass. Está compuesta por relleno inorgánico y una matriz de resina BIS-GMA, TETMA y PMMA. Estas resinas están reforzadas por fibras, como acabo de mencionar, y por ende van a proporcionar propiedades mecánicas con mayor resistencia a la fractura y mayor resistencia a la capacidad de carga. Por eso las vamos a utilizar en el sector posterior. Una vez que usted coloque su resina de fibra corta, entonces posteriormente coloca su resina de tipo convencional. Estas resinas que poseen fibras no pueden quedar expuestas al medio bucal. Es por eso que les digo que deben, una vez que usted ya la colocó, pues tomar su resina convencional y colocar por encima de esta. Y así, bueno, garantizamos que estas distribuyen las fuerzas de mejor manera, la carga, y evitar así algún tipo de grieta en nuestras restauraciones posteriores. Por ende, serán restauraciones más duraderas y resistentes. Un descanso visual donde quizás quisiéramos estar muchos. Y bueno, en cuanto a las propiedades de las resinas, hablando de acuerdo al contenido de las partículas inorgánicas, vamos a establecer esto como conocimiento que tenemos que tener presente. A mayor cantidad de partículas inorgánicas, pues menor va a ser la contracción de polimerización. Recordemos que la matriz inorgánica nos habla del relleno cerámico. Entonces, las resinas fluidas convencionales y las microparticuladas son las que presentan mayor contracción de polimerización, pues poseen menor cantidad de carga inorgánica. ¿Ok? En cuanto a las propiedades de resistencia al desgaste, tenemos que las microhíbridas o condensables presentan un elevado porcentaje de partículas inorgánicas, pero de igual manera las tienen las nanoparticuladas. Entonces nosotros tenemos que aumentar esa resistencia a través del pulido superficial, que las resinas nanoparticuladas pues nos van a proporcionar mayor lisura y mayor brillo. ¿Qué podemos utilizar para lograr un buen pulido y acabado? Pues debemos utilizar discos y gomas abrasivas. Mientras los discos sean más oscuros, nos va a indicar que el grano pues es más grueso, mientras más claro el grano es más fino o extra fino. De igual manera, tenemos estos cepillos de pelo de Marta y de cabra también, hay sintéticos, los cuales nos van a ayudar al pulido. Y de igual manera tenemos unas piedras de granos extra finos, pues si nos quedó algún escaloncito o nos quedaron un poco altas, podemos utilizarlos en nuestra práctica diaria. En cuanto a la estabilidad del color, pues la lisura de la superficie nos va a garantizar que esa resina no se va a estar pigmentando. Y las resinas que poseen partículas inorgánicas de menor tamaño, pues tienen menor riesgo a que se manchen. Tenemos que también considerar si el paciente es fumador, si le gusta consumir mucho café, té, vinos. Es importante que antes de colocar la resina, antes de iniciar
la eliminación de la caries y posterior restauración, usted haga una buena selección del color. Puede utilizar un mapa del color. Recordemos que los dientes no son monocromáticos y mientras trabajamos en dientes jóvenes, ellos van a observar, en ellos se va a observar, disculpen, ciertas translucidez, ciertos rasgos que nos van a dar lo que es un diente joven, lo que nos va a indicar o nos va a decir que es un diente joven. Entonces, hacia el tercio cervical también a veces los dientes son más oscuros. También debemos considerar si estamos trabajando en dentina o en esmalte, si estamos a nivel de un borde incisal, que nos proporciona mayor translucidez, si presenta algún halo de color blanco o algún halo de color azul, qué luz estamos utilizando, sin luz, utilizar nuestra guía de colores o probar también la resina sin colocar adhesivos sobre el diente. Usted la fotopolimeriza simplemente para hacer como un mapita del color sobre el diente a tratar. Con las propiedades hacemos mención de las características ópticas, que vendrían siendo translucidez, opalescencia y fluorescencia. La translucidez nos hace referencia a la transmisión y difusión de la luz. Esta nos va a brindar la capacidad de profundidad y visibilidad, ¿ok? Sobre todo en los dientes jóvenes, lo vamos a observar en los bordes incisales. En cuanto a la opalescencia, este funciona como un filtro, ¿ok? Imaginemos que es como decir algo que opaca. Si hacemos referencia al uso de una luz de onda corta, podemos verlo como un tono azul hacia el esmalte, pero si usamos una luz de onda larga, lo vamos a ver como un rojo amarillento, ¿ok? Y la fluorescencia, pues es la emisión de luz visible que los cuerpos poseen. Por ejemplo, si nosotros vamos a una discoteca y no tiene fluorescencia nuestra restauración, vamos a observar como la fotografía, como que si el diente estuviese ausente, porque no tiene capacidad de absorber y emitir la luz. Indicaciones de las resinas, pues ellas tienen múltiples indicaciones, tanto para restauraciones de los dientes anteriores y posteriores, serían zona 1, zona 2, cavidad de zona 3, para fracturas. Si vamos a hablar de reconstrucción de muñones, incrustaciones de resina, carillas de resina, para los sellantes de fosas y fisuras, para cementación de breakers de ortodoncia. En fin, tiene muchas indicaciones. Las ventajas que posee la resina pues son altamente estéticas, hay ausencia de mercurio, adhesión a la estructura dental, no requiere retención mecánica por la evolución de los sistemas adhesivos que hoy por hoy ya conocemos, nos permite reforzar la estructura dental. En cuanto a sus desventajas, pues tenemos que hay mayor tiempo de trabajo clínico, hay una técnica restauradora bastante estricta, pues debemos controlar totalmente la humedad, trabajar bajo aislamiento absoluto, debemos también tener presentes los contactos y contornos, igualmente los puntos de contacto que no pierdan decoloración, perdón, que ellas pueden perder, mejor dicho, pigmentación. Entonces, para evitar eso, como les dije anteriormente, muy buen acabado y pulido.
ellas vamos a tener presente la contracción de la polimerización de la resina. Ya sabemos que la contracción de la polimerización, pues si no tenemos un control de esta de manera estricta, pues vamos a obtener una filtración marginal. Por eso hablamos de unas técnicas por capas. Está la técnica incremental oblicua y que esta puede ser a través de cúspide por cúspide y así de tal manera nos va a proporcionar la anatomía del diente a tratar. Entonces, una vez que tenemos el conocimiento de esta clase, la interrogante sería: ¿cuál resina voy a seleccionar? Que me confiere estética, que cumple las exigencias oclusales y que tenga un bajo escurrimiento. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero en el mar seríamos menos si le faltara una gota. Gracias, espero les haya gustado la clase, que hayan entendido el material. Igual aquí les dejo las referencias, ¿ok? Que pueden consultar. Hoy por hoy hay diversos artículos en la web que pueden facilitarnos y ampliar estos conocimientos.